vimos la semana pasada y que están hoy, bienvenidos a la casa del Señor. Quizás no nos hemos dicho un feliz año, pero desde acá les extendemos un feliz año a cada uno de ustedes, especialmente los que estuvieron fuera o realizaron algún viaje, ¿no? Como nuestra hermana Sonia, el doctor Rulova, su esposa, y otros hermanos más que no estuvieron, pero bienvenidos a la casa del Señor. Queremos aprovechar esta oportunidad para saludar a Patricio, ¿no? Patricio, bienvenido. Vamos a saludar. Patricio es un joven, ha venido con... es tu hermana, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Wendy. Vamos a saludar a Wendy entonces. Sí. Otra Wendy. Sí, aquí hay una Wendy más. Sí, que el Señor te bendiga. Gracias por estar en este lugar. Hermanos, estamos en la caminata por el libro de Gálatas. Creo conveniente que debemos un poquito más explicar Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 en adelante. En sus Biblias seguramente ustedes van a ver que en el verso 19, en algunas Biblias, trae arriba un título o subtítulo. ¿Cuál es ese subtítulo que hay en esa? La ley y la promesa de Dios. La ley y la promesa de Dios. ¿Algún otro tiene otro? La ley nos conduce a Cristo, el propósito de la ley. Sí. El Espíritu recibe por la fe. El Espíritu se recibe por la fe. Creo y me inclino por la idea que este título debiera ser el propósito de la ley. Sí, así es como debería llamarse, como tradicionalmente la Reina Valera lo pone, ¿no? El propósito de la ley. Hermanos, este es un tema polémico, conflictivo. No es fácil abordar Gálatas 3:19. Hay mucha agua sobre el asunto que ha caído sobre el puente, ¿no? Debajo del puente. Es un tema muy polémico. Y aunque la semana pasada le hicimos algunos toques a ese pasaje, sin embargo queremos darle un poco más de claridad. Un poco más de claridad. ¿Por qué los comentaristas le pusieron como subtítulo el propósito de la ley? Porque anteriormente venía hablando de la gracia, de la promesa, ¿se acuerdan? Y habíamos visto que esa promesa que Dios había hecho fue 430 años antes que hubiera la ley. Sí. Esa promesa que Dios hizo, la hizo con Abraham y fue antes que venga la ley. 430 años después viene la ley, pero Dios ya había hecho una promesa. Esa promesa era unilateral. Cuando hablamos de que es unilateral, estamos hablando que depende de uno y no de dos, porque hay pactos que son bilaterales, ¿sí? En la cual uno pone sus normas, sus condiciones, y la otra persona también pone sus normas y sus condiciones. Si usted va al banco a querer hacer un préstamo, allí el banco le va a ceder los préstamos, pero le va a dar ciertas condiciones. Y usted también tiene que poner sus condiciones. En tanto tiempo voy a pagar, sí, tanta cantidad. Entonces eso es un pacto unilateral. Y quien transgrede uno de los pactos, entonces puede entrar a juicio. Tú puedes denunciar al banco, el banco también te denuncia. Y más seguro que el banco nunca pierde, es el banco el que mayormente denuncia. Siempre gana. Hay ocasiones cuando he escuchado que un banco ha perdido, pero eso es raro.
Esos son pactos bilaterales. El matrimonio también es un pacto, ¿sí saben? ¿Es unilateral o bilateral? Sí, porque cuando se casan, ¿no? Le dice, y tú estás dispuesto a estar con él en la enfermedad, en la pobreza. Sí, así le dice, el varón dice, sí, la mujer también, tú vas a cuidar de él, Entonces hay ciertas condiciones. Y si una de las condiciones no se cumple, o alguien no cumple las condiciones, entonces comienzan a haber los reclamos. Y se puede disolver el matrimonio porque una de las partes no está cumpliendo con las condiciones. Son pactos bilaterales. En cambio, el pacto que Dios hizo con nuestro padre Abraham fue un pacto unilateral. No dependía de Abraham. Cuando Dios le dijo, lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo, mira, en ti serán benditas. Y no le puso condiciones. No le dijo, mira Abraham, si tú te portas bien, si tú guardas ciertos reglamentos, si tú cumples ciertas condiciones, entonces en ti van a ser benditas. No, no fue así. Fue un pacto unilateral donde Dios juró por su palabra que así lo haría. Abraham solo era receptor de lo que Dios había juramentado. Y la gracia es así. La gracia de Dios no es condicional. Dios no nos da su gracia poniéndonos condiciones, si no ya no sería gracia. La gracia de Dios es aparte de la ley. La gracia de Dios es gratuita, sin condiciones. Es más, sin merecerlo, Él nos da su gracia. Y eso podemos ver en el patrón de Abraham. ¿Qué hizo Abraham para que Dios le diga, en ti serán benditas todas las naciones? ¿Qué había hecho? Alguien podría decir, no, en Ur de los Caldeos se portó bien, era un hombre genial, estupendo. Nada de eso hay en las Escrituras. Más bien el apóstol menciona que Dios lo llamó a Abraham por su gracia. En ese pacto somos salvos todos los seres humanos de la tierra. Amén. Entonces ese pacto no tiene condiciones, es incondicional, es un asunto de Dios. Dios cumple su palabra. Eso habíamos visto. Sin embargo, también Pablo dice que luego vino la ley. Sí, eso está en Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar. Interesante. Allí Pablo ahora habla de la ley y dice que la ley vino 430 años, pero no vino para añadirle a la promesa. O no, que a Dios se le escapó la mano, se le fue las palabras y entonces dijo, no, un momento, ¿qué he hecho? Me faltó una condición y esta condición va a ser la ley que le voy a dar a Moisés. No, dice que la ley que vino 430 años no le añade a la promesa, no le añade a la promesa. Pero ahí viene la pregunta. Entonces, ¿para qué Dios dio su ley? ¿Para qué se entregó la ley? Entonces, nace esa pregunta, ¿vio? De la misma situación del pacto de la gracia. Entonces, ¿para qué dio la ley? ¿Para qué dio esos mandamientos? Hermano, por eso creo que resolver esta pregunta es fundamental. Y gracias a Dios nosotros no vamos a tener que resolverla, porque Pablo ya en Gálatas va a comentar el propósito de la ley. ¿Está bien? Bienvenidos, qué gusto, hermanita, qué gusto, qué alegría. Sí. Guillermo también, bienvenido, amén. Son hermanos nuevos, vamos a saludarlos, ¿sí? Son nuestros hermanos en Cristo, así como Patricio también, que está viniendo por aquí. Más tarde viene otro grupo, esperamos que venga el grupo de acá de arriba
¿cómo se llama? La Legarda, ¿no? Sí, hay un grupo nuevo también que estamos dando estudios bíblicos. Que Dios los bendiga. Hermanos, nace entonces la pregunta: ¿para qué sirve la ley? Hermanos, voy a ser sincero con ustedes. Algunos le enfocan de esta manera. Dicen que la gracia, están preocupados porque la gracia anula la ley. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿Están preocupados porque la gracia anula? Más bien, Pablo está preocupado porque es la ley que anula la gracia. Ese sería el tema de Gálatas. Es la ley, él está preocupado porque la ley, que bíblicamente, según las Escrituras, no debería anular la gracia. Pero para Pablo, los galatianos y los hermanos de Judea, o los judaizantes, ¿qué estaban haciendo con la ley? Anulando la gracia. Ese es el tema de Pablo. Él no está preocupado porque la gracia anule la ley. Él está preocupado porque la ley está subordinando, está relegando o está anulando a la gracia. Y hay un predicador que escuché hace poco y me gusta, porque él dice que el diablo lo que le funciona más es la ley. El diablo trabaja con la ley. El diablo trabaja con nuestra conducta. El diablo trabaja con la moral. Si no, los políticos de hoy día no estuvieran en el Congreso. Porque ¿con qué trabajan ellos? Ellos dicen: mire, va a haber más corrupción en mi gobierno, va a haber más robos, va a haber más inmoralidad. Así trabajan los políticos cuando hacen su campaña. ¿Con qué trabajan? Con la moral. No, vamos a combatir la corrupción. Vamos a combatir la inmoralidad. Ellos trabajan con la ley. Ellos trabajan con la moral. El diablo también hace lo mismo. A él le funciona más la moral. ¿Cuánta gente que están en las iglesias no se van a ir al infierno? Porque creen que por su conducta y porque tienen cierto comportamiento se van a ir al cielo. ¿Cuánta gente en las iglesias hoy no se va a perder? Porque creen que su conducta y su comportamiento los lleva al cielo, que ellos se merecen el cielo por lo que hacen. Y Pablo escribe esta carta para combatir esa idea, ¿sí?, equivocada. La gracia es la gracia y no se necesita añadirle nada. La gracia está completa. Aquella gracia que Dios le reveló a Abraham es la misma gracia que nos salva. Amén. Pero en medio, entre la promesa, escúcheme bien, y en el cumplimiento se mete la ley. Ese es el asunto, ¿no? Está la promesa a Abraham y está la simiente que es Jesús, pero en medio está la ley. Entonces nosotros necesitamos dar una explicación a nuestros hermanos, a los que nos escuchan, y para qué Dios dio la ley, cuál es su propósito. Y Pablo hace esta pregunta, ¿no? Theou nomos, que quiere decir entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, él mismo va a resolver a esta incógnita, porque seguramente los galatianos, cuando él da sus argumentos sobre el evangelio, entonces estaban esperando. Entonces, Pablo, dinos, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Entonces el apóstol tiene que contestar a esta pregunta para que no quede dudas. Vamos a ver algunas cosas más. Miren, hay algunas cosas que a mí me ponen en alerta. Sí, son pasajes bíblicos. Gálatas, por ejemplo, 3:17. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Este primer pasaje me dice que la ley no abroga la promesa. No le abroga, no invalida. No es que Dios se arrepintió del pacto con Abraham y dijo: ahora voy a hacer otro pacto. Cuando Dios sí se arrepintió de haber creado hombre
en la tierra y se acuerda, vino el diluvio y todo eso. Pero ¿será aquí que Dios se arrepintió y dijo, bueno, le estoy regalando fácilmente la salvación a Abraham, entonces voy a ponerle condiciones? Eso me faltó. No. El texto dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidarla. No abroga la promesa, no le añade. No es una condición más. Porque para ir al cielo no hay condiciones. Es la gracia de Dios, incondicional. Tú te vas al cielo no porque eres más bueno que otros, sino porque Dios en su gracia decidió salvarte incondicionalmente. Y no te va a decir, mira, si vas a ir al cielo te pongo ciertas condiciones. No, le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te daré mi herencia. Y eso es gratuito. Estaría rompiendo su promesa y su palabra, ¿no? Otro texto, fue añadido a causa de las... Este va a ser motivo de estudio, porque aquí ya estamos viendo un propósito. ¿Fue añadido para qué? ¿A causa de qué? Vamos a explicar qué significa eso. Y otra cosa, fue ordenado por medio de ángeles en medio de un... Este mediador no es Dios, este mediador es Moisés. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Y qué dice más abajo? La escritura lo encerró todo bajo. El objetivo de la ley era encerrar todo bajo pecado. Esos puntos también vamos a ir tratando con respecto al propósito de la ley. Sigamos. La pregunta es esta: ¿hasta cuánto duraría la ley? Hasta que venga el Hijo de Dios. Miren lo que dice ahí. Fue añadida a causa de las... hasta que viniese la simiente. Allí es Adrish. Adrish quiere decir hasta. Esperma. Sí saben lo que es esperma, ¿no? Esto creo que sí sabemos, ¿no? No, esperma. De ahí viene el espermatozoide. Esperma, hasta que venga el esperma, la simiente. ¿Sí? O sea, la ley iba a funcionar, iba a cumplir un papel importante. Hermanos, no pensemos mal de la ley. No pensemos mal de la ley, no pensemos de la ley en negativo. Cuando Dios hace las cosas, hace bien hechas. Y la ley tenía un propósito. Y la ley iba a trabajar. La ley iba a tener un periodo, un tiempo, hasta que viniese la simiente. Esperma quiere decir miente o semilla. Hasta que viniese la semilla. La ley entonces iba a tener un periodo de tiempo. Dios tuvo un propósito con la ley. Y fue bueno ese propósito. Pablo mismo dice, la ley es buena. La ley es santa y es justa. Si estaríamos diciendo que la ley es mala, estaríamos yéndonos en contra de las Escrituras, hermanos. La ley es buena, la ley es santa.